Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos para dar tiempo a que se termine de conectar todo el mundo, ¿de acuerdo? Buenos días, buenos días. Bueno, parece que se va conectando ya bastante gente. Listo. Un minutito más, si os parece, y comenzamos. Los 5 minutos de cortesía. Vale. Listo, pues si queréis, yo creo que ya hemos pasado esos 5 minutos, pues si queréis comenzamos. ¿Os parece bien, Luciano, Jorge? Perfecto, ¿Listos? De acuerdo. Estupendo. Bueno, pues buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica, buenas tardes a los que estáis en este lado del charco como yo, en España o Portugal. Mi nombre es Gustavo Mascuñán, soy director del Centro Especial de Empleo de Badajoz y coordinador de proyectos internacionales en Fundación Integralia de KV. Y bueno, para los que no me pueden ver, pues bueno, llevo un polo azul, tengo gafas negras y el pelo plateado. No soy muy mayor, pero el pelo plateado es casi por el estrés o los disgustos. Bueno, hoy estamos aquí con Fundación Saraki, con quien estamos liderando este webinar y en el que vamos a hablar, ¿no? De este tema que tanto nos interesa, que es la inteligencia artificial en los procesos de selección, ¿no? Pros y contras, y que Jorge Figueredo luego nos hablará. Pero antes de empezar, quisiera hablarles un poquito de la RIEI, que si no, luego se enfadan conmigo. Pues broma. Y bueno, ven mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Sí, Listo, estupendo. Eh, bueno, pues en esta presentación lo que buscamos es mostrarle cómo trabajamos en Iberoamérica y firmemente para hacer una Iberoamérica más inclusiva, ¿no? Eh, la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas comenzó sus primeras reuniones en el año 2015, impulsado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la OIS, que muchos la conocerán. Y bueno, pues, ¿quiénes somos, no? Pues la Red Iberoamericana, la RIEI, está formada por redes nacionales de empresas que comparten una convicción común, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿no? Como repito, somos una red colaborativa y una plataforma donde empresas, organizaciones y actores públicos y privados comparten experiencias, aprendizajes y buenas prácticas, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo es ambicioso, ¿no? Y es convertirnos en referente para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Iberoamérica. Y lo hacemos como, pues, tejiendo redes y conectando a quienes están ya trabajando en esta línea
con quienes quieren empezar a mejorar sus prácticas, ¿no? Y bueno, lo que es la RIEI sobre todo es una red de confianza y de cooperación y de impacto colectivo, ¿no? Nuestro valor está en generar esos vínculos, ¿no? Para lograr una inclusión efectiva y duradera de las personas con discapacidad. Y bueno, pues como ya decía, ¿no? Nuestro objetivo es promover eh, esta cultura empresarial que valore la diversidad en la fuerza laboral como un factor clave para el éxito. Y bueno, esto significa ir más allá del cumplimiento legal o de la responsabilidad social. Significa que las empresas comprendan que la inclusión laboral de las personas con discapacidad fortalece equipos, mejora la innovación y enriquece la cultura organizacional. Y desde la RIEI trabajamos para que esta visión sea compartida. Bueno, quienes forman parte de la RIEI pues pueden formar redes nacionales de empresas inclusivas que estén desarrollando acciones de inclusión laboral en más, eh, en más de un país iberoamericano. También apoyamos organizaciones o entidades públicas o privadas que aún no tienen una red formal, pero que trabajan para la inclusión. Y nuestro apoyo se centra en difundir esas buenas prácticas y ofrecer espacios de formación y cooperación, ¿no? Para demostrar que la inclusión genera también un valor económico y social. Y bueno, pues eso en la RIEI no solo hablamos de inclusión, sino también impulsamos acciones concretas, ¿no? Organizamos seminarios y webinarios como en el que estáis hoy aquí con nosotros, por nuestras redes nacionales. También apoyamos redes nacionales que forman parte de la RIEI, dando visibilidad a las buenas prácticas, como ya he comentado. Colaboramos activamente con la OIS en la realización del Foro Iberoamérica Incluye, un evento anual que reúne empresas de toda la región y que se ha consolidado con un espacio clave para el reconocimiento de las mejores prácticas. Y bueno, en este foro además entregamos un reconocimiento especial a aquellas que han desarrollado especialmente ideas innovadoras en el empleo inclusivo, ¿no? Y gracias a nuestra articulación con la red global de la OIT, mantenemos nuestras redes informadas mediante un boletín virtual donde difundimos noticias, actividades, convocatorias y bueno, pues es un canal abierto para todas las empresas. En resumen, nuestras actividades están pensadas para fortalecer capacidades, difundir logros y multiplicar el impacto de la inclusión laboral en Iberoamérica. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo que explica lo que he dicho, pero bueno, si queréis verlo, pues eh, os recomiendo que vayáis a la página web porque creo que vamos muy justos de tiempo, ¿no? Estamos empezando y quiero dejarle bastante tiempo a Jorge, que creo que es un tema que nos interesa mucho el de hoy. Y bueno, ¿por qué ser parte de la RIEI, no? Ser parte de la RIEI es mucho más que integrarse en una red. Pues es sumarse a una comunidad que cree firmemente en que la inclusión laboral de personas con discapacidad no es solo un derecho, sino una oportunidad. Al unirnos, compartimos buenas prácticas, aprendemos unos de otros, accedemos a experiencias que ya están funcionando en otros países. También tenemos accesos, pues eso, a espacios de capacitación, visibilidad, articulación con organismos. Y bueno, en definitiva, la REI multiplica lo que cada uno de nuestros miembros hace a nivel local, ¿no? Así que les invito a quedarse no solo como oyentes, si conocen redes o instituciones que trabajan para la inclusión, invítelas a acercarse con nosotros y si ya lo hacen, pues les animamos a sumar sus voces y experiencias en este foro.
Así que nada más, he sido breve, he dicho que eran 5 minutos y creo que lo he hecho en 3. Así que, no, perdón, lo he hecho en 8, que me he confundido, me he pasado. Pero bueno, así que nada más dejo paso a Luciano de Fundación Saraki y él lo sigue comentando. Perfecto, Adelante, Luciano. muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio donde justamente nos reunimos para poder aprender, compartir y sobre todo reflexionar de un tema súper interesante. Me presento, yo soy Luciano Gómez, me desempeño como coordinador de la Red Suma de la Fundación Saraki. Nosotros somos de Paraguay y para mí es un honor estar acompañándolos justamente en este webinar que sin duda va a ser una experiencia súper enriquecedora para todos. Hoy tenemos la oportunidad justamente de abordar un tema de gran relevancia. Para ello me gustaría presentarles a Jorge Figueredo. Él es CEO y fundador de Líderes Digitales, una organización líder en inteligencia artificial generativa y aplicada a los negocios. Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia en innovación y tecnología empresarial y ha formado a más de 1.000 empresarios y profesionales en el uso de IA durante este año. Su visión es clara: potenciar a las empresas y profesionales con nuevas tecnologías justamente para alcanzar un crecimiento exponencial. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Jorge Figueredo. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jorge, por favor. Gracias, Luciano, gracias, Gustavo, un placer. Y bueno, desde ya agradecer también a Saraki, agradecer a la Rey y bueno, a la organización por crear estos espacios. Y bueno, yo más que nada ahora quiero traerles qué es lo que estamos viviendo en esta era de la inteligencia artificial y cómo esto se está, digamos, aplicando al concepto de una gestión de talento inclusivo, diría yo, no solamente la selección, porque vamos a mirar un poco los desafíos que esto impacta y que se está viendo. Yo vengo hablando mucho de la IA, no desde un lado tecnológico, sino como un elemento de cambio social, ¿verdad? Y justamente esto tiene que ver con un cambio social y cómo la IA puede empezar a potenciar esta gestión de talento desde la selección y todos los procesos que vienen detrás. Lo que a mí me encanta de la tecnología tiene que ver con su impacto social, ¿verdad? Este pequeño video es la llegada de Excel. En su, en su momento, Excel fue un elemento que cambió la manera de trabajar y acá se presentó en este video cómo dos personas hablaban de una herramienta que se llamaba Excel y que ellos en muy poco tiempo, en un viaje en un ascensor, tenían que hacer una estimación de ventas de cómo cerrarían el año a nivel empresarial, ¿verdad? Y tenían que generar esas tendencias. Y la herramienta le pudo armar una proyección, no solamente eso, sino que le pudo diagramar en una tabla todo lo que pasó en el año y además, la persona que está usando la herramienta le dice que no se preocupe, que inclusive lo puede presentar de manera sencilla y estética, porque la herramienta también le permitía darle diseños profesionales a la presentación. Y en muy poco tiempo, prácticamente en menos de un minuto, con Excel, esta persona pudo hacer todo un análisis de sus ventas y cómo va a cerrar su año. ¿Por qué me encanta mostrar esto? Porque estas son cosas que ya vivimos. El Excel hoy por hoy es una habilidad incorporada a nosotros en las empresas como profesionales. Significa que fue un gestor de cambio en su momento de la manera en que nos comportamos. Es decir, hoy nadie dice, mi Excel me dijo que este sería la suma de los gastos o este sería la suma de las ventas. Hoy yo presento esto y digo, yo lo analicé, esta es mi planilla de gastos. Ni siquiera estoy diciendo con qué lo hice. Sin embargo, ahí venimos al primer cambio, ¿verdad? Nosotros decimos ChatGPT o la IA me dijo esto y la realidad es que la IA no me lo dijo. La IA lo que está haciendo es analizar lo que yo estoy pidiendo. Ahora vamos a entender un poco de ese concepto y quiero bajar un poco a tierra lo que estamos viviendo en el mundo de talento, ¿verdad?
hoy en el mundo de talento lo que está pasando es que se están buscando perfiles tradicionales, gerentes, analistas, inclusive, qué sé yo, personas que vienen a trabajar a cargos operativos y le piden a esas personas que tengan conocimiento de IA. Es decir, así como el Excel se volvió un talento, ahora la IA se está volviendo un talento. Esta nota que vemos en pantalla habla de que aumentaron las ofertas de trabajo donde exigen conocimientos de IA. Prácticamente la nota habla que se duplicaron esas búsquedas. Y esto empezó a crecer mucho más. En los últimos 2 años, es decir, 2024, 2025, se multiplicaron por 12 la búsqueda de personas que sepan usar inteligencia artificial. No hablamos de programadores, no hablamos de expertos en IA, hablamos de perfiles tradicionales. Y estos perfiles que hacen, aplican la inteligencia artificial a sus procesos. Lo que hoy justamente vamos a ver es cómo se aplica a un proceso de gestión de talento, de la selección misma, y qué ventajas y desventajas podría tener eso de acuerdo al buen uso o al mal uso de esta tecnología, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el sector empresarial es que muchas empresas están empezando a usar IA, pero lo que se ve al final es que muchas empresas inclusive se están adelantando en el uso de IA, lo cual empieza a generar una brecha. Y esa brecha es hermoso tener estos espacios porque esta brecha se genera por una falta de conocimiento real de cómo se puede usar inteligencia artificial. Lo que se ve en las encuestas es que de por sí el empresario, las personas en las empresas, no buscan reemplazar, no buscan que esta gráfica que vemos en pantalla habla que un 14% dice que la IA se utilice solamente cuando sea necesario. Un 22% dice que sí, que ellos quieren reemplazar, que la IA haga lo que hace el ser humano. Pero un 64% de los encuestados ejecutivos dicen no. El 64% opina que la IA y los seres humanos tienen que trabajar lado a lado. Es decir, hay que prepararnos para convivir con esta tecnología y saber que no es la IA la que hace sola y hoy por hoy tampoco los seres humanos solos. Lo que hacemos es potenciarnos y saber cómo explotar las capacidades de la IA para mis procesos. Y ahí empezamos a entrar a lo que es el mundo de talento. Lo que está pasando mucho en áreas de recursos humanos o en áreas de talento, es que hay como tres pilares que se están explotando con inteligencia artificial en ese proceso. Mucho viene de dominar esas habilidades de saber usar inteligencia artificial. Inclusive se pueden dominar lo que tienen que ver con el impacto del uso de la IA, que es planificar cómo la gente, mi fuerza laboral, ya sea tanto mi fuerza laboral tradicional o inclusive la fuerza laboral inclusiva con discapacidades van a poder utilizar inteligencia artificial y básicamente el Departamento de Recursos Humanos se está preparando en el despliegue del uso de IA en sus procesos. Hoy vamos a traer un poco de lo que está viviendo esa área de talento y enfocarnos en la parte de gestión específicamente de talento y selección. Mucho de lo que se está hablando de uso de IA tiene que ver con la administración del departamento de talento, ¿verdad? Se está usando inteligencia artificial más en el análisis de planillas, en la gestión y carga de permisos, solicitudes, vacaciones. Esa gestión diaria está, digamos, siendo lo que más se está utilizando. Pero fíjense que en la segunda gráfica ya se habla de un proceso de atracción de talento, que también obviamente incluye la selección. Es decir, hoy por hoy se está usando inteligencia artificial de manera regular o aplicando medianamente a los procesos de atraer talento, es decir, ser una empresa atrayente, seleccionar talento y hacer inclusive ese proceso posterior de onboarding o ese proceso donde las personas seleccionadas pasan a formar parte del equipo. Mucho de lo que yo estuve trabajando e investigando tiene que ver con esos procesos de selección tradicionales que empiezan a incorporar IA. Por ejemplo, las mismas entrevistas, las preguntas tradicionales que tienen que ver con tu carrera, tu nivel de actitud, tu nivel de aptitud.
hoy por hoy se están incorporando IA para hacer preguntas mucho más específicas para ver no solo si la persona está preparada a nivel educativo, sino que también si va a poder incorporarse a la cultura empresarial y viceversa. Lo que estuve también analizando e investigando es que la IA es un gran compañero para adecuar la empresa a las personas. Y ahí empezamos a la parte inclusiva, ¿verdad? Muchas de las empresas, las dudas que tienen a la hora de contratar a una persona con discapacidad es que no saben cómo adecuar ni físicamente, ni tecnológicamente, ni a nivel de procesos cómo esa persona se va a insertar laboralmente en la empresa, con lo cual prefieren el modelo, digamos, tradicional a lo que más saben, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es un paso a paso ahora de cómo la IA nos puede ayudar en ese proceso. Inclusive yo estuve simulando cómo la IA le puede ayudar a mi propia empresa a entender mejor cómo sería un proceso de selección, inclusión y onboarding de una persona o de un talento más inclusivo, ¿verdad? Pero no todo esto es color de rosa. Lo que viene pasando tiene que ver también con cuestiones como esto que hablan de una herramienta que en su momento utilizó Amazon. Esto fue un caso muy sonado, donde mismo Amazon, un experto en tecnología, empezó a usar herramientas de reclutamiento con inteligencia artificial, básicamente porque era exponencial, era imposible seguirle el paso a la cantidad de currículum y perfiles que se recibían. Amazon declaraba que recibía casi 100.000 currículums mensualmente, ¿verdad? En todo el mundo, y empezaron a usar inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Lo que la IA hacía era recomendar perfiles de acuerdo a los puestos que Amazon tenía disponibles. Lo que detectaron es que esta inteligencia artificial empezó a favorecer, o las recomendaciones que traía eran mayormente hombres. Y esto no quiero entrar en un proceso de inclusión de sexo, sino que la IA lo que recibió fue un sesgo. Lo que pasó fue que al momento de entrenar esta inteligencia artificial, la IA recibió un montón de puestos que fueron, digamos, incorporando hombres, y la IA entendió que la variable del sexo era muy importante a la hora de seleccionar. Eso, imagínense, desplegado en cualquier otro sesgo, en el tema cultural, religioso, inclusive en el tema de discapacidades. Entonces, cuando la IA se entrena con información y no detecta que nosotros tenemos históricamente un comportamiento, o viceversa, detecta que tenemos un comportamiento erróneo, la IA se entrena con los sesgos que tenemos como seres humanos. Entonces, es muy importante entender lo que esta tecnología hace y muy importante entender el concepto de que la IA va aprendiendo. Con lo cual, si nuestros procesos actualmente en empresas, así como lo que están haciendo con la Rey, con Saraki, con Suma, si no le enseñamos a las empresas a ser inclusivos ya en sus procesos tradicionales, puede que a la hora de incorporar inteligencia artificial, esos sesgos se traduzcan en una tecnología que tenga sesgos, en una tecnología no inclusiva. Entonces, quiero dar un pie, ni siquiera estoy hablando de tecnología, estoy hablando de un proceso y estoy hablando de las personas que hoy hacen el proceso de selección. Entonces, ojo con creer que la IA es un genio y que porque la IA es inteligente, no lo es, eh, va a detectar que tiene que ser automáticamente inclusiva porque yo le digo, sé más inclusivo. Si el entrenamiento no es correcto, pueden llegar a pasar casos como esto. Esto fue muy sonado. Amazon tuvo que bajar la tecnología, la inteligencia artificial, tuvo que volver a reentrenar, pedir disculpas. Fue bastante sonado el caso. Ahora, lo que nosotros vemos en este mundo de empresas es que muchas veces le pedimos a la IA una orden. Le decimos, haz que esta búsqueda sea más inclusiva. Y te lo va a hacer, ¿verdad? Te va a sacar posiblemente un perfil de cargo
que tiene ya palabras o tiene una apertura para no ser excluyente a la hora de publicar una búsqueda, pero la realidad es que la IA necesita un norte, la IA necesita entender qué querés lograr realmente en tu empresa. Y si nos ponemos a pensar, yo estuve pensando mucho de que me pasaron este tema, que la realidad es que yo no solamente quiero ser inclusivo en mi proceso de selección, mi misión como empresa, parte de mi misión como empresa y de mi ADN debe ser que mi empresa debe ser una empresa que tenga una estrategia de gestión de talento inclusivo. Por eso quiero subir un poco más la apuesta. No quiero quedarme solamente en cómo hacemos búsquedas más inclusivas para seleccionar talento, que posiblemente al seleccionar pueda o no estar en un ambiente acorde a su necesidad. Entonces, si yo trabajo desde un plano superior y le digo a la IA, yo quiero trabajar en una estrategia de gestión de talento inclusivo, ayúdame a trabajar en los pilares para esto, ahora vamos a ver en ejemplo esto, y ayúdame finalmente a empezar a atraer talento, empezar a seleccionar talento de manera inclusiva y empezar a gestionar que ese talento que ingresa a la empresa tenga las herramientas, tenga la cultura y tenga cubiertas esas necesidades para desplegar todo su potencial, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy se están hablando de pilares del uso de IA y estos pilares, uno de ellos es la equidad. Hoy por hoy la IA está siendo regulada en lo que se puede. Solamente Europa tiene una ley propia de inteligencia artificial que regula mucho más el tema de privacidad. Pero hoy por hoy se está hablando de que uno de los pilares es la equidad. ¿Qué significa? Lo mismo que hablábamos recién. Que si yo voy a usar una inteligencia artificial para que me recomiende perfiles, tengo que tener muchísimo cuidado en el entrenamiento y que la herramienta sea abierta en el sentido de no tener cuestiones excluyentes. Estuvimos hablando y debatiendo también esto con Saraki y decíamos que, bueno, hay cuestiones que son excluyentes, como que te piden, quiero que tenga formación terciaria, una especialización, un diplomado, y de repente son cargos que realmente no necesitan eso, pero que se ponen barreras muy altas. Ese tipo de cosas parecieran ser normales, pero pueden ser excluyentes para ciertas personas con discapacidades, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que buscar es que el proceso de gestionar talento en todas sus fases tenga esta capacidad de ser inclusivo. La IA nos puede ayudar a recomendar cómo en cada fase yo puedo trabajar con ese talento y puedo ayudarle a desplegar todo su potencial. No solamente a la hora de atraer y contratar, sino permitirles participar, crecer, desarrollar su talento dentro de las empresas. Y en todos estos procesos la IA puede acompañar. Vamos a bajar un poco a tierra esto, ¿verdad? Yo en mi empresa, así como Luciano mencionaba, lo que buscamos es incorporar habilidades de habilidades digitales para que los líderes puedan comprender lo que está pasando, lo que estamos haciendo ahora, qué está pasando con la IA y cómo lo puedo sacar provecho. Eso queremos hacer. Pero yo le digo a la IA que también quiero una estrategia donde yo pueda contar con talento y gestionar con un enfoque más inclusivo, con diferentes capacidades. Y de acá yo puedo empezar a armar. Fíjense que ni siquiera estoy hablando de una herramienta, una IA que selecciona personas, sino que cualquiera de ustedes hoy por hoy puede hacer esto para sus empresas. ¿Qué me trae la IA? Me ayuda a detectar cuáles serían procesos paso a paso donde yo puedo y cómo puedo empezar a ser más inclusivo. Por ejemplo, me empieza a hablar del proceso de un pilar de atraer y seleccionar talento, donde yo pueda garantizar que mis procesos de reclutamiento sean o permitan identificar talentos desde la diversidad y la discapacidad. Inclusive me habla de cómo yo puedo redactar perfiles con un lenguaje más claro e inclusivo. Fíjense que yo ni siquiera estoy hablando de, ok, compremos una herramienta de selección. Hoy por hoy la tecnología que tenemos nos permite hacer esto. Fíjense en el último punto, capacitación del equipo de reclutamiento en sesgos. De nada sirve que yo tenga una tecnología que sea inclusiva si al final la decisión la van a tomar las personas y puede que ellos mismos tengan esos sesgos. Entonces a mí la IA me está ayudando a comprender cómo formar a mi gente y al proceso. Siguiente pilar, el desarrollo de información accesible.
acá ya buscamos en la siguiente fase brindar oportunidades de aprendizaje que las personas que ingresan ya con discapacidades tengan acceso a programas y a tecnología que esté preparada para esa necesidad que tiene. Puede ser visual, auditiva, pero cómo la empresa también puede aprender a usar la inteligencia artificial para adecuar su empresa. Es decir, contar con una IA que puede ser un asistente pedagógico y un asistente que permita usar un lenguaje mucho más sencillo, que una inteligencia artificial pueda, para personas con discapacidades visuales, que pueda generar en un formato de audio. Ese tipo de herramientas son las que se están empezando a incorporar. Y la cultura. La cultura inclusiva significa dar un entorno ya. Construir una cultura es algo que cuesta mucho, pero significa que no solamente yo incorporo un talento, sino las personas que están alrededor. Yo trabajé inclusive con personas con discapacidades y es un desafío para la gente saber cómo comunicarse con esa persona, cómo hacer que se sienta valorado, respetado. Hay muchas veces que tenés dudas y no sé si ayudarle o no. Ese tipo de cosas también la IA puede ayudar a formarle a las personas que están afuera. Es decir, una gente que yo le pueda decir, ¿cómo le puedo ayudar a tal persona con esta discapacidad en hacer este proceso? Esto también se está trabajando y es algo que, como les digo, no es algo complejo. Inclusive, la IA me está ayudando a, para mi empresa, definir cuáles serían KPIs que me digan, ok, si nosotros medimos esto, podemos empezar a entender nuestro nivel de cultura inclusiva. Como les digo, selección y otros procesos que le siguen. Por ejemplo, ¿cuántos de los procesos de selección ya tuvieron adaptaciones de cultura inclusiva implementadas? Un porcentaje que yo pueda medir. De las últimas 10 personas que contraté, 5 o las 10 tuvieron un proceso de selección inclusivo. ¿Cuántos colaboradores contratamos con capacidades diferentes? ¿Cuántos ya trabajamos en contenidos accesibles? Y el nivel de satisfacción de las personas que se incluyen. Es decir, como les digo, mi intención no es solamente pensar en la selección, sino también pensar en el ecosistema que le envuelve a ese talento con discapacidad que ingresa a la empresa, ¿verdad? Entonces, yo empecé a analizar cómo sería entonces una IA inclusiva y estuve trabajando en crear una para que me ayude a resolver este problema de perfiles o criterios que de repente no promueven la inclusión. Y esto es normal. Como les digo, la gente hoy lo que ve es lo que sabe. Búsquedas y puestos bien centrados a lo tradicional. Sin embargo, la IA nos puede ayudar a generar, analizando esas mismas búsquedas o esos puestos que se están buscando, cómo la IA puede eliminar posibles sesgos y hacer una redacción, una re-redacción inclusiva. Esto es posible hacer con la ayuda de organizaciones como ustedes, donde hay que cargar esa información de qué significa ser inclusivo, ¿verdad? Algunos de los problemas también que existe es, no se conocen los desafíos para el talento que va a ingresar, ¿verdad? No hay mucha comprensión sobre el tema. Entonces, imagínense, hoy por hoy es posible crear un asistente que permita ayudar a la empresa a entender, ok, si yo contrato a una persona con esta discapacidad, ¿cuáles son barreras físicas, digitales, o cuáles son buenas prácticas que yo necesito incorporar a mi empresa para realmente aportar o ayudarle a ese talento? Estos son problemas que nosotros estuvimos detectando y hablando inclusive con la gente de Saraquí, que hoy pasan acá y estoy seguro que pasan también en el mundo. Y esto también, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la misma infraestructura, los espacios físicos. Entonces, muchas empresas dicen, yo no sé si estoy físicamente preparado, ni sé qué tendría que tener para incorporar este tipo de talento. La inteligencia artificial hoy puede analizar inclusive fotos o planos e identificar posibles obstáculos. Recuerdo que yo estuve en una empresa donde los pasillos eran muy finos. Cuando hablamos con la gente de Saraquí, antes de la construcción misma, se adecuaron pasillos y los accesos con las rampas, pero muchas veces cuesta encontrar para la empresa esa información. Hoy la IA puede ser esa inteligencia artificial que te guíe a poder cubrir esto. Y lo otro es cuando las personas ingresan a la empresa y utilizan equipos o software de la compañía que normalmente necesitan ciertas adecuaciones, no sabemos qué adecuaciones darle. Por ejemplo, sabemos que hay sistemas operativos que ya cuentan con lectores de pantalla, ampliadores, tienen ya la gestión de voz,
pero a veces las empresas no saben cómo hacer ese proceso o qué tienen que tener en cuenta y le dan una computadora tradicional a una persona que necesita otras herramientas, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial también puede ayudarnos a guiarles en ese proceso a la empresa y también puede volverse un asistente para la persona con discapacidad. Podría interactuar por voz, podría interactuar por texto, por imágenes. Una IA puede detectar con fotos lo que está viendo la persona, contarle lo que está detectando, inclusive recomendarle procesos. Y el último paso que yo veo y que estuvimos hablando es las entrevistas. Las entrevistas son muy estándares, no sé, acá yo veo, trabajé también en una empresa de gestión de talento y las preguntas suelen ser muy estándares, ¿verdad? Sin embargo, la inteligencia artificial podría crear guiones mucho más inclusivos, hacer preguntas que tengan que ver en cuestiones como el tema del lenguaje corporal, cómo yo puedo hablar en un tono mucho más comprensivo con personas con discapacidades, e inclusive la IA en una entrevista, por ejemplo, como la que estamos haciendo en un webinar, una videollamada, se puede generar una traducción o un subtitulado automático. Herramientas como Google están haciendo eh, eh, mensajes o, digamos, reuniones como estas ya con subtítulos automáticos. La IA hoy está avanzando a una velocidad tremenda. Nosotros hoy lo que tenemos que tratar de descubrir es esto. ¿Cuáles son los retos empresariales que nos atajan para ser inclusivos en el proceso de selección misma? Y yo quiero, como les dije, subir la apuesta y no solamente dejarlo en el proceso de selección, sino que esa inclusión sea ya una cultura de las personas, de la infraestructura, del entorno y los procesos que esas personas con discapacidad van a vivir en esa empresa. Entonces, hoy la IA puede ayudarnos a descubrir cuáles serían soluciones en cada una de esas fases del proceso y desarrollar y entregar soluciones más específicas. ¿Por qué yo muestro esta gráfica? Porque no hay muchas herramientas desarrolladas. Esto es muy nuevo, con lo cual hay que desarrollar posiblemente cosas, como por ejemplo esta IA inclusiva para entrevistas. No es algo complejo de hacerlo, cualquiera de ustedes lo pueden hacer, pero necesitan el expertise, necesitan cargarle esa información. Porque cuando yo hablo mucho de inteligencia artificial, la gente cree que yo estoy hablando de tecnología. Realmente yo estoy hablando mucho más de personas. Esta es una gráfica que me encantó porque realmente hablar de este concepto de inteligencia artificial hoy por hoy es simplemente un 20, yo te diría que menos del 30% es tecnología, porque Google, Amazon, OpenAI, todos están trabajando en la tecnología. Hoy por hoy el desafío es incorporar esta tecnología en las personas y en los procesos. ¿Qué quiero entender acá? ¿O qué quiero bajar? Si nosotros vamos a incluir IA en el proceso de selección inclusivo, no es la tecnología al centro. El centro va a ser que las personas que están usando inteligencia artificial sean inclusivas. Hay que formarles a ellos, porque finalmente ellos van a usar esta herramienta y finalmente ellos van a tomar las decisiones. Lo segundo, los procesos deben ser inclusivos. Es decir, cada vez que yo haga una búsqueda, voy a usar la inteligencia artificial para que mi búsqueda misma sea inclusiva. En la entrevista voy a usar una inteligencia artificial que me permita armar un diálogo inclusivo. Y al final, cuando incorporo a una persona, voy a usar otra inteligencia artificial que me permita darle la infraestructura, las herramientas y ese camino de crecimiento a esta persona con discapacidad. Hoy por hoy la inteligencia artificial puede ser un gran compañero y acá les quiero dejar algunos pasos como para tomar nota de qué significa incorporar inteligencia artificial, en este caso en los procesos de recursos humanos de talento. Hoy por hoy hay que ser muy claros. Estos espacios creados nos permiten generar una comunicación clara, en el sentido de que la IA no es el centro. La IA hoy es una herramienta y debe involucrar a todas las áreas. Nosotros tenemos que ser suficientemente transparentes con las áreas para quitar el miedo. Muchas personas creen que porque si la IA hace la selección inclusiva, no vamos a requerir más personas que hagan selección. No, nos puede llegar a pasar lo que le pasó a Amazon, que dejaron todo al control de la IA y nadie estaba controlando cómo trabajaba esa IA. Hoy la IA es un copiloto, nosotros somos los pilotos y vamos ayudándole a la gente. De ahí en adelante, esas áreas, el área de talento,
tiene que tener una capacitación continua, no solamente en el uso de IA, sino promover cómo sería que la inteligencia artificial pueda ser más inclusiva y promover y controlar que la tecnología esté generando los resultados esperados. Esa es una capacitación continua. Y de aquí, el siguiente paso es una colaboración activa. Es decir, cada persona, no solamente el área de talento, tiene que empezar a aportar en el entrenamiento de esa IA. ¿Qué significa eso? Si yo soy el jefe del área de tecnología y acabo de contratar a una persona con discapacidad, yo le puedo decir, mira, ¿será que la IA me puede ayudar a escribir el manual de procesos de manera más inclusiva? Y ese puede ser un microproyecto de entrenamiento para esa inteligencia artificial. Hoy tenemos que entender que la colaboración va a ser demasiado importante para entrenar a la inteligencia artificial y vamos a trabajar internamente en empresas, en equipos interdisciplinarios que nos van a decir, mira, yo acabo de contratar a una persona en mi área de marketing, necesitaría una tecnología que me permita ayudarle a que esa persona pueda crear flyers, que pueda hacer este tipo de procesos. Vamos a tener que trabajar en conjunto con esto porque no hay herramientas desarrolladas. Y al final de todo esto vamos a entender lo que veníamos hablando en un principio, cómo la tecnología y los humanos vamos a convivir. Inclusive las personas con discapacidades van a convivir con tecnología e inteligencia artificial que van a poder hablarle a la IA y le van a poder decir, mira, yo estoy en este proceso de, no sé, si yo soy de marketing, de crear una campaña de marketing y la persona que posiblemente, no sé, tenga discapacidades visuales, va a hablar con una inteligencia artificial que le va a ayudar a resolver ese problema. Esos roles híbridos van a empezar a surgir y hay que empezar a acompañar ese proceso. ¿Qué es lo que quiero bajar a tierra con todo esto? Yo tengo las 4 Cs, es algo que yo creé en este concepto de adopción de inteligencia artificial. Lo más importante, comunicación. Todos los que están participando, vayan y hablen. La IA no nos va a reemplazar, es una herramienta. Lo que la IA nos ayuda es a potenciar nuestro talento. Lo que la IA nos ayuda en la inclusión es a entender cómo yo puedo hacer una selección inclusiva, puedo reescribir procesos internos de manera inclusiva, inclusive puedo ayudar a desarrollar talento. Tenemos que empezar a capacitarnos. Esta tecnología vino para quedarse y la colaboración continua nos permite tener feedback de diferentes áreas. Por eso no quiero solamente cerrarme en selección, sino que cada área me diga cómo yo esta inteligencia artificial puedo hacer crecer para que todo el proceso sea inclusivo. Y el cambio, preparemos. Vamos a vivir muchos cambios y nuestra gente tiene que estar preparada. Por eso yo digo, esto no se trata de tecnología, esto se trata de una nueva mentalidad. Así como fue Excel, que llegó y cambió la cultura, nadie de nosotros dice, mi Excel me acaba de decir que mis gastos son estos. Hoy por hoy es una habilidad que todos sepamos usar Excel. Lo mismo va a pasar con inteligencia artificial. Nosotros vamos a decir, mira, yo analicé esto y estos son los resultados. Yo no voy a decir analicé con IA o analicé y la IA me dijo esto. Lo otro, trabajar en una adopción de IA. ¿Qué significa? Las áreas de talento tienen que empezar a entender esto, tienen que empezar a aplicar esto, y sería hermoso iniciar, obviamente, por un proceso de atracción, es decir, búsquedas de talento más inclusivo, una entrevista y selección más inclusiva, y enseñarle a la IA a que le enseñe a las empresas cómo volverse inclusivo. Lo que yo les quiero dejar con esto es, y a mí me encanta este tipo de espacios, es que nosotros hoy tenemos que ser líderes, líderes de cambio. Tenemos que entender lo que hoy puede hacer la IA y lo que no puede hacer la IA. Y tenemos que guiarles a las empresas, guiarles al resto de los líderes a entender cómo usar esta herramienta de manera correcta. En este caso, cómo usar inteligencia artificial en un proceso de selección y de inclusión laboral en toda la cultura a las empresas. Me encanta esta frase de John Maxwell, la comparto hace ya varios años. El pesimista se queja del viento, mucha gente como no entiende esto, simplemente se queja de la IA. El optimista espera que cambie, es decir, espero que esto ya termine. El líder arregla las velas. Todos ustedes, al participar de este tipo de espacios, son líderes de cambio y tienen que hacer llegar esto a su entorno y contarles que la IA hoy no te va a quitar el trabajo, te va a potenciar,
te puede ser un aliado perfecto en la distribución o en el análisis del talento, por ejemplo, como dijimos, que el proceso de inclusión y de el entorno mismo de la cultura se vuelva inclusivo. Eso tenemos que bajarlo a tierra y tenemos que ser esos líderes de cambio que hoy entienden lo que está pasando con la inteligencia artificial y aprovechan para sus objetivos. En este caso, como el caso de la RIE, Suma, de Saraquí y otras organizaciones como la de ustedes, cómo aplicamos IA al proceso de cambio de la cultura inclusiva desde la selección hasta la cultura empresarial. Eso es lo que les quería traer hoy y ese desafío enorme dejarle a ustedes en la mesa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les quería presentar. Mi nombre es Jorge Figueredo. Les dejo un QR para que me sigan en redes donde hablamos mucho de inteligencia artificial, procesos y personas. Así que eso de mi parte fue todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Espectacular la presentación. Creo que más de uno nos quedamos bastante interesados y justamente con el desafío, como vos mencionaste, de poder replicarlo y aplicarlo en nuestras empresas, en nuestro día a día. Así que no sé si tienen algunas dudas, algunas consultas que quieran hacer. Este es el momento, este es el espacio que pueden aprovecharlo. Ahí Raquel creo que tenía la mano levantada. Era solo para decir que está habilitado también la opción de preguntas y respuestas, pues si más personas se animan a hacernos preguntas, pero bueno, yo aprovecho para agradecer la presentación, que la verdad me ha encantado. Jorge, muchas gracias. Placer, Ha sido gracias. súper interesante. Ahí veo una Gracias. pregunta en el chat, no sé. Sí, preguntan si tienes algún ejemplo de empresas que estén utilizando IA para la inclusión laboral. Yo estuve investigando, encontré empresas grandes. Voy a dejar de compartir acá. Ahí está. Encontré el caso de empresas grandes, como el caso de Google, que están usando IA a un nivel mucho más avanzado, pero lo que se está empezando a usar son herramientas de análisis de currículums. Pueden analizar toda la semántica de los currículums, inclusive ya están empezando a hacer trampitas. La gente dentro de su currículum ponen en un texto blanco, seleccioname a mí, que yo soy el mejor, y eso no se ve, ¿verdad? Pero la IA lo lee. Lo que está empezando a ver son empresas que están haciendo eso. Ya hay herramientas para eso, donde yo puedo cargar un cargo. Lo que la IA, entendamos que la IA es muy buena en encontrar patrones. Yo puedo cargar y decirle, mira, estoy buscando un gerente de marketing con este perfil, y la IA puede empezar a recorrer todos los currículums de una carpeta o de una base que tengamos y detectar cuáles son patrones similares. Es decir, si la búsqueda dice que tenga capacidades creativas, ok, una persona que estudió una carrera, que no hace falta que diga creativa, una persona que estudió arte, la IA va a detectar y va a hacer el match, ¿verdad? Eso se está usando mucho a nivel mundial. Después les puedo compartir también herramientas como esa, pero si ponen IA para búsqueda en currículums, esa es la herramienta más popular que yo encontré. Después, lo que están haciendo algunos es empezar a entrenar sus guías. O sea, pequeños agentes que les permitan escribir. También conozco empresas que ya escriben sus búsquedas con IA. Entonces le dicen, Sí. necesitamos un gerente administrativo con capacidades financieras, capacidad de análisis, conocimientos de SAP. Eso la IA, con un lenguaje sencillo que yo le di, lo escribe en un lenguaje mucho más abierto, ¿verdad? Esas son las Sí. dos prácticas que vi. Empresas que están usando eso, acá yo no vi. Acá en Paraguay estoy trabajando como alrededor de 60 empresas y todas están empezando a ver qué adoptar. Están como en un plan de este año, queremos incorporar algo. Pero les soy sincero, la adopción de IA está viniendo mucho hacia el lado marketing y ventas, y Sí. después está entrando en áreas más internas. Sí, exacto. Hay una mano levantada antes de hacer las preguntas del chat. Jimena Rodríguez, ¿puedes abrir el micro? ¿Querías hablar? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé Gracias. si me escuchan. Sí, Sí, Jimena. Sí, ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. Jimena Rodríguez desde Perú. Es súper contenta y emocionada con esta presentación. Yo le cuento que acá en Perú ya estamos nosotros desarrollando mi consultora AdmiWork
una plataforma tecnológica que va a utilizar inteligencia artificial no solo para ayudar a las empresas a traducir sus fichas de perfil en puestos y con claridad que van a poder identificar cuáles son las barreras o los ajustes que van a poder implementar, sino que desde el punto de vista de la experiencia del candidato con discapacidad va a poder ser evaluado en cuanto a sus habilidades, su potencial de conocimiento. También va a poder recibir un feedback de cuál es su perfil, a qué sectores económicos va a poder apuntar o qué capacitación, qué herramientas debe aprender a utilizar para mejorar, porque tiene las habilidades, las competencias para desarrollarse en esa área. Entonces, nosotros como AdmiWorld acabamos de ganar un capital semilla que nos va a permitir justamente desarrollar esta tecnología. Así que pronto va a estar disponible para todos los países. Probablemente lo estemos lanzando en noviembre. Así que estoy muy contenta de poderlo decir acá. Y esto cae perfecto, ¿no? Es el futuro en realidad. La IA viene a ayudarnos, no a reemplazarnos. Me encanta, Jimena. Es más, yo te diría que es el presente, ¿verdad? Y lo que estás haciendo es lo que todos tenemos como desafío, ¿no? Entender qué es la IA y desarrollar una solución. Entendamos que esta era, no hay libros. Yo hace 10 años, 15 años quería abrir mi empresa y me agarraba un libro que decía cómo abrir mi empresa. Hoy no hay una IA que yo diga, ok, quiero saber cómo hacer o tener una IA inclusiva. Todos están desarrollando este proceso y lo que Jimena comenta es que están incorporando el conocimiento y el expertise de procesos inclusivos para después brindar ese servicio de inteligencia artificial a las empresas y a quien quiera, ¿verdad? Pero hoy tenemos que crear nuevos colaboradores de inteligencia artificial que permitan incorporarse en procesos. En este caso, búsqueda y selección y el desarrollo mismo de las empresas como más inclusivo, ¿verdad? Te felicito, Jimena, y si querés escribirme para conocer después cómo van los resultados. Muy bien. Perdona, Luciano, he cogido yo el mando aquí liderando un poco las preguntas. La siguiente pregunta era por escrito y la escribe un tal Paraguay, no sabemos el nombre. ¿Se podría decir entonces que un gran desafío del uso de la IA sería la capacitación y la expertise de los equipos de trabajo? Y en un tema como la inclusión, donde los sesgos influyen, ese es un riesgo enorme. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, la primera pregunta es el mayor desafío actual, la capacitación. Empresas como Microsoft y Google están lanzando programas de capacitación porque las herramientas ya existen. Lo que Sí. estamos viviendo es que la tecnología está creciendo a un nivel exponencial. Recuerden que esto se lanzó a finales del 2022. O sea, estamos hablando hace 2 años y meses que nadie hablaba de IA y hoy todos los días sale un nuevo tema, ¿verdad? Es imposible para nosotros hacer nuestro trabajo diario y formarnos otra vez en capacitarnos en el día a día de la IA, porque hay 1.500 herramientas de IA que se lanzan por mes. Es imposible esto. Lo que requiere, y la segunda parte del expertise, va a requerir un aprendizaje continuo. Va a requerir que yo en mi área, en el área de talento, en el área de marketing, en el área que yo me desempeñe, aprenda específicamente qué se está haciendo con IA en ese sector y empezar a experimentar. Es decir, crear una IA que me permita hacer búsquedas o las publicaciones de búsquedas ya inclusivas. Y ahí entra mucho lo que mencionas también del tema del expertise de los equipos. La IA no tiene el expertise, tiene el conocimiento y no es lo mismo. La IA no sabe que el proceso o que en Paraguay buscamos este tipo de talento, que buscamos este tipo de cultura y que el proceso de selección es así. Eso hay que bajarle y explicarle a la inteligencia artificial. Eso es lo que denominamos entrenamiento. Lo hermoso de esto es que esto se hace en un lenguaje humano. Entonces, pasarle el expertise a la inteligencia artificial tiene otra barrera. Las personas creen que al pasarle su expertise van a ser reemplazados. Es decir, le estoy entrenando a mi rival. Entonces hay un miedo en ese sentido. Hay que entender que la IA hoy por hoy no toma decisiones y no tiene la capacidad de tomar esas decisiones, pero sí te va a apoyar muchísimo a vos en tu trabajo del día a día. Pero la inteligencia artificial tampoco es estratégica, tampoco sabe para dónde tiene que ir la empresa. Eso sigue siendo muy humano. Entonces, sí, yo coincido contigo. Y lo que hablaste de los sesgos es un riesgo enorme.
pero no es un riesgo tecnológico, es un riesgo humano. Porque yo me crié y yo vengo con años de creencias y conocimientos, y cuando yo entrene una inteligencia artificial, posiblemente lo que voy a hacer es trasladar el conocimiento y mis creencias. Entonces, fíjense que estamos hablando de un desafío más humano que tecnológico, porque un humano es el que va a entrenar a la inteligencia artificial. Muy bien. Y nos quedan 2 minutos y hay una mano levantada. Yo no sé si en un minuto puedes hacer la pregunta y en un minuto responder, Jorge. Dale, dale. Adelante, Andrés. Gracias, Jorge, y gracias, Gustavo. Pregunta súper sencilla. De lo que acabas de decir, yo soy productor de contenidos, me apoyo al 100%, soy un partidario de la IA, pero reconozco que la IA es, como acabas de decir, hay que entrenarla y está entrenada a partir de humanos. ¿Qué herramientas han usado para evitar esos sesgos, para que no se nos filtren los sesgos que la IA trae de otros humanos? Cuando a veces las empresas le preguntan sin conocimiento sobre discapacidad y asumen que la IA les está respondiendo certeramente. Sí, buenísima pregunta. Hay un mito que la gente cree que la inteligencia artificial es inteligente, que no lo es. Lo que la inteligencia artificial nos da es la mejor respuesta probable a una pregunta. ¿Qué significa? Que la respuesta más probable y repetitiva a cuánto es 1 más 1 es 2. La IA no sabe matemáticas, no es inteligente, no sabe si vos le decís 3, es más, hasta es complaciente. Si vos le insistís que 1 más 1 es 3, en un momento te va a decir que es 3. Hay que entender que la IA no es inteligente y no significa que valide sus respuestas. Lo que yo recomiendo, y me encanta, Andrés, porque vos sos uno de los que más jugo le está sacando a la IA, porque la parte creativa y contenido es lo más potente. Lo que yo recomiendo siempre es acercarse al conocimiento real. ¿Qué significa eso? Si yo quiero saber cómo ser inclusivo, trabajaré con Sara aquí en Paraguay a que me ayude a que mi IA sea inclusiva y entender inclusive no solamente que la IA tenga el conocimiento, sino que tenga el conocimiento de la cultura del país y de la empresa. ¿Qué hago yo? Y acá dejo una frase que me encanta. Los nuevos prompts son los libros. ¿Cómo una empresa puede hacer algo que sea inclusivo o cualquier tipo de aplicación diciéndole, según el libro de tal autor, cómo puedo aplicar ese libro a mi proceso de búsqueda y selección inclusiva? ¿Qué significa eso? Que yo igual como ser humano tengo que tener el conocimiento de saber hacer las preguntas. Si yo quiero crear un plan de marketing, o por ejemplo el libro de Simon Sinek que habla de Comienza por el porqué, si yo quiero aplicar eso, tengo que saber que existe ese libro y tengo que saber de qué se trata el libro. Significa que yo tengo que seguir entrenándome para hacer buenas preguntas. Nos cuesta mucho, pero mi respuesta a lo que vos decís, Andrés, es tengo que entender cuál es la fuente de conocimiento que me va a ayudar a aplicar y no quitarnos el sesgo que tenemos o el mito que tenemos de que la IA, porque yo le digo, haceme que mi empresa sea inclusiva, te va a hacer. No, tenemos que llegar a fuentes reales de conocimiento que bajada a mi empresa me permita ser inclusivo. Bueno, pues creo que quedaba otra pregunta por ahí, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Y nada, muchas gracias, Luciano Saraki, por organizar esta sesión de hoy. Jorge, un aprendizaje valiosísimo y que enviaremos a todos nuestros aliados esta grabación y bueno, y a los demás, pues que nos sigan y que nos vemos en el siguiente webinar, que no sé cuándo es exactamente, Raquel, no sé si lo sabes tú. En 2 meses. Tendremos 2 a meses. finales, sí, les mandaremos información, pero tendremos la oportunidad de escuchar la herramienta de autoevaluación de la Organización Internacional del Trabajo. Les mandaremos información. Un placer, Esto. Jorge, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, Luciano. Muchísimas gracias, Gustavo, Jorge, Karen, Raquel. Muchas gracias a todos los presentes. Como les estábamos mencionando, ya tenemos lo que es el desafío, así que vayan, aprendan, miren, investiguen y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, sin problema pueden acercarse tanto junto a mí, a Saraki, a Integralia o a Jorge directamente. Así que estamos a disposición. Muchísimas gracias a todos, les deseo un excelente resto de jornada.
Gracias Gracias. a todos. Feliz día. Feliz día, Chao. gracias Luciano, Adiós. Raquel, gracias Karen. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.